Saludamos al coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, a Clemente Castañeda. Clemente, gusto en saludarte, buenos días. Ciro, muy buenos días a Manuel también. Señor, buen día. A todo tu auditorio. ¿Está muerto el bloque de contención, como dijo, como expresó hace 2 días Dante Delgado? Yo diría que el bloque de contención está herido de muerte desde hace varios meses, no es un asunto reciente. Incluso me remontaría a prácticamente hace un año, cuando fracasó el bloque de contención en la reforma al quinto transitorio constitucional que prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Recordarán, Ciro, Manuel, que esa votación logró la mayoría constitucional y terminó, por cierto, con una crisis en el grupo parlamentario del PRI. Sí. A partir de ahí, 5 senadores del PRI pasaron a otros grupos parlamentarios, algunos de ellos al oficialismo. ¿Qué sucede con el bloque de contención? Que desde que se impuso la agenda electoral en el país y en el Senado de la República, la relación ha sido bastante complicada. Perdón, nada más un paréntesis, Clemente. Sí. Pararon, o cuando menos estuvieron sólidos juntos en abril, con todo este paquete de reformas que presentó el Ejecutivo. Claro, ha habido, que una ha luces venido tirando el Poder Judicial. Pararon el plan B electoral del gobierno. Presentamos varias acciones de inconstitucionalidad, incluida además, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, que por cierto ganamos. Y ha habido luces y sombras, pero les pido un favor, Ciro. Revisen lo que sucedió en la votación de la semana pasada a propósito de la elección de la ministra de la Corte. Sí. Esa votación es muy ilustrativa de la fragilidad que tiene el bloque de contención. Es decir, cualquiera de las candidatas, de las candidatas propuestas, se pudo haber quedado o se quedó a 2 votos de lograr la mayoría constitucional. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que mientras el PRI y el PAN siguen haciendo de Movimiento Ciudadano su objetivo electoral primario, pues es muy difícil tener acciones concertadas en el Senado de la República y en cualquier otra instancia. Eso significa la ruptura o muerte, fractura, como le queramos poner, del bloque de contención. ¿Qué no significa, Ciro? Y para mí es muy importante aclararlo, que Movimiento Ciudadano cambie su posición política respecto a lo que hemos combatido durante estos 5 años, que es al régimen oficial. Nosotros nos asumimos como una expresión de oposición en el Senado de la República, en la vida pública del país, y nos vamos a parar frente al régimen que hoy gobierna este país. Ahí Movimiento Ciudadano no tiene ninguna duda de cuál es su papel en este último tramo del sexenio. Por ejemplo, no a la elección de ministros de la Corte por voto popular. Por ningún motivo, Ciro. Nosotros hemos denunciado eso como una barrabasada, una ocurrencia del presidente de la República en su intento, por cierto, por deslegitimar a uno de los poderes públicos del país. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia y por supuesto tampoco, Ciro, tendríamos una contradicción de tamaño monumental si nosotros aceptáramos que la Guardia Nacional pasara a manos de la Sedena, pues acabamos de presentar la acción de inconstitucionalidad. Hace algunos meses ganamos esa acción de inconstitucionalidad y no vamos nosotros a dar reversa en ese sentido. ¿Qué hay en toda esta discusión? Perdón, nada más un tercer no, Clemente, no a una versión remodelada del llamado Plan B electoral. No, por supuesto que no, Ciro. Por supuesto que no. Nosotros hemos sido congruentes, consistentes con nuestra posición política y no vamos a renunciar a ella en un momento tan delicado de la vida pública del país. Por supuesto que entendemos que vamos a enfrentar una serie de presiones, que tenemos que resolver temas en el Senado de la República, pero sería una catástrofe si Movimiento Ciudadano modificara su posición política. Por supuesto que el bloque opositor, o como se llama, el frente opositor, quiere sacar raja política de toda esta discusión, no nos extraña, pero nosotros estamos muy claros de qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces,
Independientemente de que el bloque de contención, el que formaron Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, esté muerto o esté herido de muerte, la posición de Movimiento Ciudadano nos está diciendo esta mañana el coordinador de los senadores de ese partido, Clemente Castañeda, es clara, en un no, cuando menos en 3 puntos, nos acabas de decir, no a la barra basada, así la llamaste, de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por voto popular, no a una versión remasterizada, remodelada del llamado Plan B electoral, y no a este tema, en algún momento tan controvertido, de la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando menos en esos 3 temas, ustedes se mantienen firmes. Por supuesto, sí, llámalo ha sido parte bloque opositor, de nuestra agenda política, de nuestra agenda parlamentaria, y vamos a ser consistentes con ello, Ciro. Eso es lo que nosotros hemos defendido durante estos últimos 5 años. Pero nada más para puntualizar entonces, Clemente, en el punto de la votación que se viene para finales de la próxima semana o mediados de la próxima semana sobre el caso de la ministra pendiente por designar, ministra de la Corte, ¿se sostienen en el no? ¿Cómo lo están evaluando? A ver, esa es una pregunta muy importante, Manuel. Lo primero que hay que decir es inevitable el nombramiento de una de las 3 personas que van propuestas en la terna, porque si no construyen mayoría constitucional en el Senado, el presidente de la República tiene la facultad de designar esa ministra. Correcto. El Senado de la República va a enfrentar, no solo Movimiento Ciudadano, sino todos los grupos parlamentarios, un dilema obvio. O decidimos nosotros en el Senado de la República, o decide el presidente de la República. ¿Qué es lo mejor para el país? Y ahí hay distintas voces en todos los grupos parlamentarios, incluido, por supuesto, Movimiento Ciudadano. Yo escuché, por ejemplo, al senador Germán Martínez, no recuerdo si esta semana o la pasada, en tu programa, justamente diciendo, es mejor que el propio Senado de la República asuma esa responsabilidad para que nosotros digamos quién sí y por supuesto quién no, en lugar de dejarle la prerrogativa al presidente de la República. ¿Con qué intención? Con la intención de generar un mínimo de corresponsabilidad, de rendición de cuentas y poder asumir una función que le toca al Senado de la República. Ahí hay una discusión interna, eso lo tengo que aceptar, y estaremos nosotros comunicando también cuál es la posición final del grupo parlamentario. Ese es un primer dilema, Ciro. El segundo dilema es, bueno, y si por alguna razón decidimos nosotros construir una mayoría, pues la siguiente es ¿con quién? Porque también hay distintas versiones, distintas posiciones, valoraciones sobre las 3 personas que integran la terna. Así es que estamos justamente en ese proceso que nos llevaría, perdón que me extienda también, a atender otros temas muy importantes que tiene el Senado de la República, porque estamos concentrados en la Corte, que ya es un proceso en curso, pero no podemos terminar este periodo legislativo sin atender el problema de la Sala Superior, por lo que tú dabas cuenta hace algún momento. El Tribunal Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral está incompleta. Hoy tiene una crisis evidente por una grilla alentada desde el gobierno para desestabilizar esta instancia judicial, que sería de altísimo riesgo para el proceso electoral. Y ese es un tema que tenemos que atender obligadamente, como por cierto casi 200 nombramientos que tiene pendiente el Senado de la República. Entre otros los del INAI, entre otros. Entre otros los del INAI, que va a ser muy difícil que cierre, que digamos, que se nombren antes de que termine este periodo, porque ya se tiene que lanzar una nueva convocatoria, pero están las salas locales también de los tribunales electorales, están las salas regionales de las 5 circunscripciones, en fin, hay una serie de pendientes en el Senado de la República que se tienen que atender de manera obligada. Ciro, ¿qué tenemos que hacer? Un esfuerzo
de construcción, de generación de consensos, porque no hay nombramientos posibles si no se alcanzan 2/3 partes. Finalmente, porque se nos termina el tiempo, Clemente, tu opinión, ¿te gusta cómo está dirigiendo Movimiento Ciudadano Dante Delgado? ¿Cómo es su participación el domingo, por ejemplo? ¿Cómo es la del Senado esta semana? ¿Qué ha llamado para la oposición ser llamados fosforena, por ejemplo? A ver, por supuesto que no me gusta que nos llamen así, me parece una ocurrencia, no tiene ningún fundamento, a diferencia de cuando hemos llamado primor al primor, por cierto. Y para Dante Delgado tengo respeto, agradecimiento y toda la consideración. Creo que es un dirigente excepcional de Movimiento Ciudadano, que ha hecho un trabajo de construcción muy importante, y parte de lo que está pasando ciertamente obedece a que ese proceso de construcción con la candidatura de Samuel García fue exitoso. Cuando nosotros decimos en 10 días logramos una tendencia positiva a la alza en las simpatías electorales, pues no lo decimos nada más nosotros, hay mucha evidencia al respecto, y parte de la reacción que hemos provocado, pues justamente tiene que ver con el crecimiento electoral de Movimiento Ciudadano. ¿Qué hay en el fondo de todo esto? Sí. Pues una disputa por una parte del espectro político de este país. Nosotros hemos dicho, creo que con razón, legitimidad y argumentos, estamos dispuestos a construir una alternativa y no vamos a cesar en ese intento, aunque le moleste al PRIAN. Bueno, al PRIAN más que a Morena. Sí, a Morena también, Ciro. Lo que pasa es que el PRIAN ha hecho de Movimiento Ciudadano su objetivo político primario. No lo ha hecho Morena, pero en 15 minutos lo pueden hacer. Bueno, muchas gracias. Entonces, no al plan B electoral, no a que los ministros, jueces, magistrados del Poder Judicial sean elegidos por voto popular, no tampoco a la reforma de Guardia Nacional que prefigura el presidente López Obrador. 3 nos, si es que esto se presenta en febrero, como dice el presidente. Es correcto. Por parte de Movimiento Ciudadano. Por supuesto que no. Muchas gracias. Gracias, Clemente. Buen día. Gracias, buen día. Clemente Castañeda, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado. A ver, pausa. Pausa, volvemos.